Bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por internet. Hablamos, saben ustedes que de vez en cuando tenemos aquí a nuestro buen amigo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ángel Tejada. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Digo que de vez en cuando estar aquí. El placer es nuestro. Digo que de vez en cuando hablamos de aspectos económicos que afectan a Albacete, a Castilla-La Mancha, a España y también al mundo mundial, porque dado que estamos en internet a veces no hay más remedio que hablar de ello, sobre todo porque estamos en un mercado globalizado. Ángel, la noticia de hoy, de ayer, de antes de ayer y seguramente dentro de unos días va a ser la intervención el rescate a Chipre dicen de 15.800 millones de euros, de los cuales 10.000 millones parece ser que pondrá Europa y 5.800 millones dicen la Unión Europea que ponga a Chipre a base de quita de los bancos. En todo caso, como introducción. Pero esto es posible, es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Irlanda, Grecia, Portugal, España, ahora Chipre. Nos hemos equivocado a la hora de definir o de querer qué Europa es la que necesitamos y queremos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que de nuevo a nivel europeo la clase política está cometiendo otro error importante en la estrategia. No puede ser que hayan tomado una decisión sobre establecer una quita de en torno al 10% a los depósitos superiores a 100.000 euros, creo que era, y un 6 y pico a depósitos inferiores, y a los 2 días salgan diciendo que eso se puede replantear, que nos hablamos de un mínimo de 20.000 euros. Digamos, no parece muy serio las decisiones que se están tomando. Sobre todo porque están generando mucha desconfianza y estamos asumiendo en toda Europa un riesgo importante por esas decisiones. Si no podemos aprobar una directiva en la que nos obligue a todos los Estados miembros a mantener una seguridad a través de fondos de garantía de depósitos, en el que todos los depositantes que tengan 100.000 euros, en nuestro caso español, vean garantizado ese montante de dinero que tienen en las entidades financieras, y poco después, un año después o un año y pico después, nos encontremos con que se toman decisiones en cuanto a que se puede poner en vulnerabilidad esa decisión de garantía de depósitos o no, y que es un caso especial y que no va a pasar al resto de la Unión Europea. No sé, eso es muy peligroso. Sí que es cierto que es un caso especial, pero es un caso especial en el origen. Claro. O sea, no podemos mantener una unión en el que cada uno tenemos unas reglas del juego diferentes. No puede ser que Chipre tenga una captación de depósitos porque está haciendo, entre comillas, una competencia desleal al resto de países, está retribuyendo de forma que otros países no están retribuyendo esos depósitos y está generando una burbuja que es poco competitiva o que el resto de países son poco competitivos para poder pues luchar contra eso. Y eso hay que pararlo previamente. No podemos tener una situación igual que en Irlanda, en la que hacemos especie de paraísos fiscales para poder acceder empresas, depositantes, fondos de inversiones en condiciones que no pueden acceder en España, o en Francia o en Italia. Y eso no, así no se puede jugar. Y eso no se resuelve con la decisión que han tomado. O sea, eso no se resuelve estableciendo que hay que hacer una quita a los depositantes. No, eso usted lo tiene que resolver antes y de otra forma. Porque si lo resuelve así, podremos tener el mismo problema que tuvimos cuando se hizo una quita a la deuda en Grecia, en el que hubo un efecto colateral, en el que en España sabemos mucho de eso. Y el efecto colateral que llegamos a 600 puntos. Y ahora estamos en 300 y pico, ¿vale? Pero nos ha costado mucho llegar a eso. Con esta decisión, si de verdad se hace en Chipre, ¿cuáles van a ser los daños colaterales? ¿Los hemos medido? ¿Están valorados? Yo creo que es un error estratégico importante la decisión que han tomado esta semana respecto a la situación de Chipre y a los depósitos que hay en Chipre. Porque si queremos garantizar una cierta estabilidad y que hay una garantía jurídica como Europa, no podemos jugar a esto. En todo caso, Ángel, el Parlamento chipriota rechaza de forma rotunda el plan de rescate. Y al principio pretendían que los depósitos de menos de 20.000 euros no tuvieran ninguna quita, pero ya al final ha dicho los chipriotas que ni de 20.000, ni 100.000, ni más, ni menos de 100.000. Que no, que por ahí no van los tiros. Seguramente porque ellos tienen un sistema financiero basado en capitales extranjeros, la inmensa mayoría, donde puede ver peligrar la propia nación de Chipre. Chipre, por cierto, que es una nación muy pequeñita con un poco más de 1 millón de habitantes. Sí, efectivamente, los fondos que hay depositados en Chipre son inmensos y el problema es que si esto se llega a realmente aplicar, que no creo,
pero si se llega a aplicar, la fuga de depósitos va a ser tremenda. Y eso va a hacer que el país se hunda más de lo que está ya. Pero no solo Chipre. ¿Eso va a tener efectos colaterales en el resto de países? En el caso concreto nuestro, siendo un poco egoísta, ¿eso va a tener efectos en España? ¿Eso va a tener efectos en Italia? ¿Eso va a tener efectos en Francia? Es que las decisiones que se toman en un momento determinado no solamente son un experimento de laboratorio que tiene efectos solamente en el país donde se toma esa decisión, claro, que ya es grave. O sea, que ya es grave que depositantes chipriotas que no tienen culpa de la burbuja que se pueda generar ni de que pueda considerarse un paraíso fiscal tengan que después pues contribuir con sus fondos a poner dinero encima de la mesa para rescatar el país. Que sí, todo esto es muy sencillo decirlo y es complicado resolverlo, pero hay que medir las decisiones y hay que medir las repercusiones de las decisiones. Y yo creo que a nivel europeo no se están midiendo. Como tú bien sabes, existe una acta única europea y una directiva que voy a leer, es la 88/361/CE, que habla de la realización de la libre circulación de capitales en Europa, en España y en Europa. Claro, es que creo que en Europa estamos jugando a la chapuza, es decir, ahora cojo una ley, hago una norma, hago una directiva, digo que existe la libre circulación de capitales entre los Estados miembros y de pronto, como caso excepcional, me dicen ahora, pues no, en el caso de Chipre no lo llevo a buen criterio. Claro, y entonces, por ejemplo, un español, un francés, un australiano, bueno, un noruego que haya tenido depósitos y tenga en Chipre, ¿qué ocurre con él? Aunque no sea chipriota. ¿Hasta qué punto llega todo esto? Sí, vamos a ver, lo que ocurre es que perderá una parte de sus depósitos y el resto lo sacará. Ya, pero eso en contra de la normativa... Eso en contra de la garantía de depósitos que hemos aprobado, que aprobamos en el 2011. Entonces, ¿qué te puedes fiar? Pues ese es el problema, que hay una inseguridad jurídica importante y cuando hay inseguridad jurídica es muy complicado hacer inversiones. Claro. Ni especulativas ni reales. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo con la que está cayendo de que aún encima, bueno, pues el depositante, el inversor, pues no tenga garantía jurídica de qué va a pasar con su inversión, porque eso es muy peligroso. Pues claro, y visto lo visto, y conforme tú estás comentando, ¿en España esto está garantizado? Tampoco. Hombre, en principio sí. Nosotros tenemos constituido un fondo de garantía de depósitos que avala que a todos los depositantes que tengan depósitos por debajo de 100.000 euros, en el caso de que su entidad financiera tenga problemas, sí, está garantizado. Lo que exceda de esa cantidad, bueno, pues seguiremos, el que tenga ese dinero seguirá siendo acreedor frente a la entidad que ha tenido problemas, pero los primeros 100.000 euros o cambian la normativa y hacen otra decisión similar a la de Chipre, que el resultado que ha sido en Chipre es el que no podía ser de otra forma. Ni siquiera el partido que apoya al presidente ha apoyado esta decisión. Entonces, que eso no se sostiene. Entonces, bueno, a ver, el miedo es libre y cada uno puede coger la dosis de miedo que quiera, pero en principio, salvo que haya cosas excepcionalmente raras, que en fin, ya digo que el miedo es libre y cada uno puede cogerla, no creo que en España haya problemas de ese tipo. Eso lo crees tú y además convencido. Me lo creo. Convencido a ratos. Efectivamente, el Fondo de Garantía de Depósitos tiene como límite 100.000 euros por depositante cada entidad de crédito y según el señor de Guindos, ayer comentó e insistió en que los depósitos bancarios de los españoles son sagrados hasta ese límite de 100.000 euros. Aparte de Guindos, las grandes empresas españolas, Ángel, también descartan que en España pueda ocurrir una opción similar a la que han adoptado en Chipre. Y por otro lado dicen los empresarios, los grandes empresarios, que creen, que piensan que efectivamente se está empezando a salir de la crisis, que esto ya hemos tocado fondo. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo sigo sin tener en marcha mi bola de cristal que se fundió hace tiempo. No lo sé, vamos a ver. Hacer ese tipo de afirmaciones está bien, porque dan cierta dosis de optimismo, pero es muy complicado que eso se pueda poner en una mesa para discutirlo con datos objetivos, porque no se sabe. Si la situación se mantiene de cierta estabilidad como la que tenemos ahora, claro que puede que ocurra eso. Estamos hablando de crecimiento, bueno, si crecer 0,1 es crecer bien, pero es un crecimiento mínimo. La situación, lo que parece ser, es que sí que se va a estabilizar y que necesita. Vamos a ver, yo hace tiempo que lo dije, esto no es una crisis.
Esto no es una crisis en la que hay una bajada y un repunte, que no, que hemos bajado, que nos vamos a tener que estabilizar como podamos en ese nivel bajo y ya veremos cuánto tardamos en ir subiendo. Y el coste de ese valle va a ser muy grande, pero no lo vamos a resolver en un año, ni en 2, ni en 5. Es decir, que la situación española va a haber crecimiento, claro que va a haber crecimiento, pero ¿qué crecimiento necesitamos para absorber 6 millones de parados? O sea, si en épocas de máximo crecimiento tenemos un paro estructural de un 8%, ¿cómo vamos a absorber eso? Por lo tanto, eso es muy complicado y tenemos que montar el sistema de tal forma que, bueno, pues sepamos convivir con la situación que tenemos. De ahí bueno, pues de nuevo, no sé cuántos años llevamos viendo brotes verdes, sí, por un color y por otro. Bueno, pues es muy complicado eso. Problema, pues que con decisiones como las que se toman en Europa, la estabilidad puede mantenerse o no. Y en España no podemos hacer nada para cubrirnos por él o no. Porque puede que haya toma de decisiones que, por ejemplo, a las elecciones italianas, menos mal que la bajada y los problemas que tuvimos en los primeros días después de los resultados electorales de Italia se pudo frenar. Pero ¿qué capacidad tenemos nosotros como España de poder frenar eso? Es decir, estamos un poco con el funcionamiento que hay de los mercados y con la necesidad de esa libertad de movimiento de capitales, pero con el coste que tenemos por esa libertad de movimiento de capitales, en el que los estados tienen cierto poco margen de maniobra para controlar determinadas situaciones. Entonces, si la situación sigue más o menos con la estabilidad dentro de lo malo que tenemos, como la que tenemos hoy, es posible que esa situación ocurra y que empezamos un poquito a recuperar algo. Cuando hablo de recuperar es a estabilizarnos, no a crecimiento del 3%. Sí que es posible. Es un buen matiz. Pero esperemos que no tengamos más sorpresas y no nos desayunemos con más sorpresas raras que nos permitan o que nos lleven otra vez pues a eso, a que el depositante vea una inseguridad jurídica en sus inversiones y por lo tanto se vaya. Y si se va, pues volvemos otra vez a tener los problemas que hemos tenido de primas de riesgo elevadas, de falta de posibilidad de acceso a los mercados para conseguir financiación, etcétera, etcétera. Por tanto, no depende solamente de nosotros, depende de decisiones en Europa que espero que acierten más de lo que están acertando. El caso es que, Ángel, en Europa ya llevamos mucho tiempo siendo europeos. Tenemos una Constitución europea, un Parlamento europeo, pero las cosas no se solucionan. Creo que cada día van peor, al menos en este sentido. ¿Qué habría que hacer para conseguir lo que creo que se pretende en Europa, que es tener unos Estados Unidos de Europa? Habría que cambiar muchas cosas, sistemas financieros, tributarios, quizás los aspectos educativos, sanitarios, para que más o menos para todo el mundo fueran igual. Por supuesto, las reformas laborales, no sé. Vamos a ver, claro que no podemos compararnos con Estados Unidos, que es un Estado federal, y nosotros no lo somos. Por lo tanto, es mucho más complicado pues tomar decisiones que en el caso de Estados Unidos se toman de una forma mucho más consensuada de lo que puede ser en Europa. Cuando Europa se decide ser de verdad Europa en los términos que somos actualmente, o que queríamos ser, o que queremos ser actualmente, se empezaron a tomar decisiones adecuadas, ¿vale? Se estableció un fondo de cohesión que permitió un poco que hubiese una cierta homogenización entre los distintos estados y una convergencia hacia unos niveles más o menos medios de crecimiento, de estabilidad, de riqueza, de endeudamiento, etcétera, etcétera, de todos los estados miembros. Y así se hizo, y así pues unos estados pusieron más dinero encima de la mesa para esos fondos estructurales, otros nos beneficiamos más de esos fondos estructurales, etcétera, etcétera. Ese sistema yo creo que era adecuado. Lo que pasa es que ese sistema no lo hemos aprovechado adecuadamente y hemos hecho solamente una parte de los deberes. Porque nos hemos dotado de un mercado único, nos hemos dotado de una moneda única, pero no nos hemos dotado de las reglas de juego común entre los distintos Estados miembros. Y es muy complicado que podamos funcionar sin esas reglas de juego común. Necesitamos una armonización fiscal, necesitamos esa toma de decisiones ya. No podemos yo puedo entender, que no lo comparto, pero puedo entender que las presiones que está sufriendo la presidenta de Alemania por parte de sus votantes, porque a lo mejor dicen que qué pasa, que si las reglas de juego de Alemania son las que son y Alemania está poniendo fondos estructurales o fondos encima de la mesa para que otros países, por ejemplo como Chipre, hagan una competencia desleal y haya una especie de paraíso fiscal para que después aún encima tenga que volver a poner dinero encima de la mesa para resolver eso.
Pues claro que con esa regla de juego estamos poniendo piedras en el camino importantes para que realmente seamos una Europa como la que queremos ser. Por lo tanto, es necesario que todos hagamos ese proceso de reflexión y seamos capaces de ceder parte de nuestra soberanía a gobiernos más centrales que tomen decisiones. Y si eso no lo hacemos y si eso no estamos dispuestos a hacerlo, es muy complicado que tengamos Europa, porque no vale que use Europa para lo que me viene bien, pero cuando no me viene bien, entonces yo quiera ser un Estado independiente para tomar mis propias decisiones. Eso es muy complicado gestionar. Y en España tenemos la muestra con el enfrentamiento este que ahora mismo hay en Cataluña, o no enfrentamiento, porque la ciudadanía tiene prácticamente enfrentamientos. Yo no sé quién, o si lo sé, quién crea los enfrentamientos, pero bueno. Aquí estamos jugando a separarnos en España en trocitos y a ver ser Europa única, queremos que haya armonización fiscal, pero luego queremos separarnos unos de otros, no sé, así es complicado que la regla del juego se pongan encima de la mesa. Y mientras esa regla del juego no se ponga encima de la mesa, no tenemos nada que hacer. En mi opinión, que probablemente esté equivocado, pero estaríamos muchos economistas equivocados, claro. Dicen, Ángel, que a grandes males, grandes remedios. Visto lo visto, que no funciona, y aunque tú estás poniendo parte de las posibles vías para poder salir y conseguir esa Europa consolidada, al modo de Estados Unidos, aunque es, como tú bien has dicho, es un país federal, pero ¿podría darse la circunstancia que habría la opción de volver otra vez a la moneda de cada país, reconvirtiendo todo lo que hubiera que reconvertir, si es que realmente esto no tiene solución, por todo lo que tú has comentado y muchas más cosas? Vamos a ver, esa solución pues siempre estará, pero yo es que no quiero ni siquiera poner encima. Lo que pasa es que cada día se está planteando más. Visto lo visto. Los costes de esa decisión pueden ser muy dramáticos, ¿eh? Entonces, no, esas marchas, vamos a ver, de nuevo, somos muy españoles para eso y funcionamos como un péndulo. O estamos en una punta o estamos en la contraria. No, hombre, no, vamos a ver, que no puede ser todo bonito y perfecto, y si no es todo bonito y perfecto, desaparecemos del sistema y volvemos a la peseta, o al franco, o a la lira, o a lo que sea. Que no, que hay intermedio y que la solución no está en el péndulo. Está en que las reglas de juego son estas, pues vamos a jugar con esta regla de juego, el tablero de ajedrez que tenemos encima de la mesa es este, pues vamos a jugar con este, pero no lo tiremos, no lo rompamos. ¿Que esa solución está? Pues claro que está, pero es que creo que las decisiones no deberían de ir por ahí, ni siquiera ponerlas encima de la mesa, en mi opinión. Es decir, vamos a ver, España, cuando tenía la peseta y ahora que estamos con el euro, pues claro que tenemos muchas críticas a cómo funciona el euro, pero nos hemos planteado cómo podríamos estar si tuviésemos la peseta. ¿Cuántas devaluaciones hubiésemos experimentado ya? ¿Cuántas? Indudablemente hemos tenido problemas en los impuestos sobre beneficios de las sociedades. Hemos tenido problemas en los impuestos de las rentas de las personas físicas. Hemos tenido problemas con los recortes de la administración en cuanto a retribuciones, estoy hablando de asalariados, funcionarios o contratados laborales de la administración. Hemos tenido problemas porque los sueldos de la empresa privada se han caído. Si eso es cierto, porque esa devaluación que no ha podido ser a través de tipos de cambio con la moneda, lo está intentando ser a través de disminución de salarios. Pero si es que eso no hubiese sido así, ¿cuántas devaluaciones hubiésemos experimentado? ¿Y esas devaluaciones en qué situación hubiesen dejado otra vez a España? No sé, yo estoy absolutamente convencido que nuestra situación en Europa es la que tiene que ser, que tenemos que luchar por el objetivo que habíamos pretendido y que pretendemos desde hace ya muchos años, y no podemos pegar el bandazo y irnos al otro péndulo y decir que como esto no ha funcionado, desaparece el sistema que teníamos montado. No, hay otras soluciones y tendrán que explotar, sobre todo gente mucho más inteligente que nosotros, que está en el ámbito económico de la Unión Europea, tendrán que explotar y que tendrán que resolver esta situación. Pero llevarla al otro extremo a mí me parece que no procede. Más de 6 millones ya, desde la última entrevista que tuvimos, no llegábamos a 6, Ángel. Hemos pasado ya los 6 millones de parados según la EPA. Comentabas antes, tú mismo lo decías, que efectivamente esto es un disparate, o por lo menos yo lo subrayo, y que evidentemente nos queda tiempo para empezar a salir, para que esto se estabilice, también tú lo comentabas. Pero para volver a una situación, ya no te digo ahora mismo estamos en el 27% de media, que también hay que decir, es una media.
En Castilla-La Mancha tenemos muchísimo más. En Canarias tienen muchísimo más. En Andalucía tienen muchísimo más. Lo que pasa es que en el País Vasco tienen menos. En Cataluña también tienen menos. En La Rioja también tienen menos. Pero no nos engañemos. Esto va por barrios. Claro, cuando hay regiones que sobrepasan el 33% de paro estructural, esto es un disparate. Y más del 50% en algunos sitios. Claro. Entonces, la gente lo está pasando muy mal. Casi se vive ya de la subvención, de la limosna de los 426 euros. ¿Qué límite tiene esto? O sea, va pasando los meses, van pasando los trimestres, y de vez en cuando ya pasa algún año. Y esto no tiene solución, ya a nivel interno, Ángel. Vamos a ver, yo siempre lo he dicho y hay cada vez más gente que lo está diciendo. Nos hemos pasado de frenada. Es decir, el objetivo absolutamente de austeridad que a nivel europeo hemos decidido creo que es un error. Yo lo llevo diciendo hace tiempo y hay mucha gente que lo está diciendo hace tiempo. Hay otras formas de hacer política, porque vamos a ver. Sí que es cierto que pretendemos reducir el déficit hacia unos límites, los que sean. Que esos límites son esos, pero podrían haberse otros, porque aún nadie ha explicado por qué esos y no otros. Pero bueno, el que sea. Sí, eso está muy bien. Pero a costa de retirar. La administración ha desaparecido del tablero, porque no jugamos a nada, porque no hay posibilidad de jugar a nada, porque con los presupuestos que se están estableciendo, el poco o mucho juego que la administración jugaba en la economía ya no lo está jugando. Las empresas privadas ni están ni se les espera. El acceso a los fondos de financiación para las entidades privadas, bueno, pues no están fluyendo lo que deberían. Hay muchas entidades financieras que ya tienen que pensar qué hacen con todos los depósitos que han captado, que ya les toca invertir y tienen que poner dinero encima de la mesa para rentabilizar esos depósitos que tienen que pagar ellos. Y por lo tanto, parece que ya debería de haber movimiento para que eso fluya. Pero mientras eso no sea así, pues no hay generación de riqueza. Y si no hay generación de riqueza, no hay consumo. Y si no hay consumo, las empresas no funcionan. Y si las empresas no funcionan, no hay trabajadores para que trabajen en esas empresas. Y no hay impuestos de donde no coger hay impuestos de los para poder. O beneficios sea, de es las una empresas. pescadilla que se muere de la cola y creo que nos hemos pasado de frenada en el sentido de que, muy bien, hemos quitado ahora mismo dinero encima de la mesa, dinero público, pero hemos hecho cuenta de lo que nos va a costar las decisiones que estamos tomando. Si hemos hecho cuenta de lo que va a mantener 3 millones y pico de parados, porque esa cantidad de parados la vamos a mantener mucho tiempo, por mucho que se recupere la economía. Durante todo ese tiempo que lo tengamos que mantener, lo que nos va a costar. Hemos hecho las cuentas de si el déficit, en vez de pegar ese frenazo, no hubiese sido tan grande y hubiésemos puesto dinero encima de la mesa para reactivar la economía y que en vez de pagar desempleo estemos pagando otra cosa. Esas cuentas están hechas. Yo no las he visto, pero están hechas. Entonces, yo creo que que el tema de la austeridad nos hemos de nuevo pasado como el péndulo, en el que no puede ser que... porque la situación española de la administración pública no era mala antes del 2008. Era mucho mejor que la alemana, mucho mejor que la francesa. El problema es que se han hecho las cosas bastante mal desde esos años y se ha disparado la deuda pública española, pero quizás para apagar fuegos más que para poder crear riqueza. Pero con el problema de la economía española no es la deuda pública, es la deuda privada. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Que hemos mezclado todo y es imposible que seamos capaces, con lo que hay encima de la mesa, con la financiación que hay encima de la mesa, pues es imposible moverse. Es imposible moverse. O sea, las empresas están asfixiadas. Y están asfixiadas no porque los proyectos que tienen sean malos, sino porque tienen en algunas ocasiones una excesiva liquidez que no están consiguiendo. Y eso implica que, primero, tenemos que modificar el sistema financiero. Más. Segundo, no puede haber una dependencia tan absoluta de la financiación que tiene como origen del sistema financiero para poder financiar a la empresa privada. Hay otros mecanismos y la empresa privada tiene que buscar tenemos que buscar entre todos los otros mecanismos que existen para poder acceder a esa financiación y que no hay una dependencia de un apalancamiento de un 80% de la financiación que venga de las entidades financieras. Hay que buscar otros vehículos como hay en otros países. Y todo eso hay que reformarlo. Y todo eso es lo que hay que poner encima de la mesa para poder salir de esto. Mientras eso no se haga realmente, pues nos dedicamos a lo que estamos dedicándonos, que es apagar fuegos. Apagar fuegos conforme salen para que esto no se caiga, pero simplemente estamos haciendo eso. Claro, pero cuando estamos, visto lo visto, en manos casi al 100% de los bancos, de los grandes capitales,
por encima de lo que es la producción del trabajo puro y duro, pues uno se cuestiona que a lo mejor es que el mundo mundial a nivel neoliberal se está equivocando. Es decir, a lo mejor ya no termina por funcionar. Hemos tocado ese fondo. Yo soy de la misma opinión que tú. Vamos a ver. Si esto es muy sencillo. Nosotros ponemos encima de la mesa dos proyectos. ¿Vale? Ponemos un proyecto de creación de riqueza que me va a generar un rendimiento de ¿cuánto? De un 6, de un 7, de un 8%. Olvidémonos de las rentabilidades que obteníamos en el mercado inmobiliario, que eso era, para quien se le ha beneficiado, pues muy bien, pero eso no es la economía. O sea, eso ha sido la burbuja que ha estallado y que no hemos sido capaces de desinflarla progresivamente, pero los rendimientos, los que tenéis en empresas, sabéis que no son los 25% de rentabilidad, ni por aproximación. Ni siquiera en la construcción en esos rendimientos. De las rentabilidades que estaban en las constructoras, que podían estar en un 8, en un 7, en un 5, quien ganaba era el que especulaba, claro, que era la promoción, no la construcción. Pero bueno, al margen de eso, si nosotros ponemos un proyecto encima de la mesa que nos está rentando un 6, un 7%, como hay libertad de capitales, que es necesaria, pero con un coste importante y que tenemos que parar, como hay libertad de movimiento de capitales, si yo encima de la mesa, que la mesa está en Singapur, tengo un proyecto que me está rentando simplemente por poner unos dineros y especular exclusivamente un 12, un 15%, si tú tuvieses ese dinero, ¿dónde lo pondrías? Entonces, mientras favorezcamos el movimiento de capitales con carácter especulativo y eso no esté grabado, y no favorezcamos la inversión en creación de riqueza, pues los fondos se van a ir a lo más fácil y a lo más rentable. Y eso es la especulación, no es creación de riqueza. Hay movimientos, efectivamente, que están saliendo ahora a nivel público, en España, también en el resto del mundo, al respecto de gravar esos movimientos, esos beneficios que te producen los mercados, los capitales especulativos. Tú los conoces perfectamente, me imagino. Sí, pero vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Es que sería España normal. Por sí solo, Europa por sí solo no puede hacer nada. Si eso es así, en un mundo global en el que cada vez pintamos menos, si es que Europa cada vez pinta menos. Por lo tanto, las capacidades de actuación son pues bastante regulares, bastante reducidas. Pero algo podemos hacer, y vuelvo a repetir, tenemos que incentivar las inversiones productivas frente a las inversiones especulativas. Y si una forma es gravar para desincentivar la inversión especulativa, pues habrá que hacerlo. Y eso no lo puede hacer España. Claro que no. Porque si no, no tenemos nada. No, eso tiene que ser una decisión más consensuada, al mínimo, o al menos a nivel de la Unión Europea. Y que haya tasa Tobin, que haya lo que le queramos llamar, y que haya un gravamen añadido para los movimientos especulativos exclusivamente. Y si usted quiere especular, pues especule, pero pague. Claro. Y por contra, yo voy a incentivar a aquel fondo de inversión que pone dinero encima de la mesa para sacar adelante un proyecto que incita en el crecimiento de la economía, no en el crecimiento del dinero de unos pocos que especulan con eso. Y yo vamos absolutamente de acuerdo con que ese movimiento se produzca. Es decir, usted es libre de mover su dinero donde considere oportuno, pero yo voy como gobierno, como legislador, voy a poner un beneficio a unas inversiones frente a otras. Movimiento de capitales sí, libre movimiento de capitales para mí no. Porque si no, no salimos de esto, ¿eh? No seamos claros, vamos a ver. Que los que no tenemos dinero nos podemos regalar las vestiduras, pero si lo tuviésemos, haríamos lo mismo. Y si yo, vuelvo a repetir, tengo la posibilidad de poner 100.000 euros en un proyecto que me va a rentar un 5%, o en un proyecto que en mucho menos tiempo me va a rentar un 10%, ¿dónde me voy? Además legal. Sí. No estoy hablando de cosas ilegales, estoy haciendo cosas absolutamente legales. Claro. ¿Dónde me voy a ir? Entonces, claro, pues con esos condicionantes es muy difícil mover la economía. Cualquier medida que podamos tomar para limitar a eso, yo creo que bienvenida sea. Lo que pasa es que hay muchos lobbies de presión para que eso no se haga, ¿eh? Digo que me imagino a nivel mundial lo que debe de haber. Esos grandes grupos financieros que uno se asusta nada más que de pensarlo. Hablabas de la construcción, Ángel, que en definitiva la construcción en España ha sido la que ha originado todo esto que estamos viendo ahora mismo, toda esta crisis que tenemos. Recientemente nos han dicho en Bruselas que a los españoles que los consumidores estamos indefensos al respecto de lo que está
de lo que está ocurriendo o lo de lo que ha ocurrido hasta hace unos días con el tema de los desahucios. Al final parece ser que esto se va a modificar y que no se va a poder desahuciar así porque sí a todo el mundo. ¿Qué reflexión puedes hacer al respecto de esta situación? Porque ahora resulta, o sea, que tengan que venir de Europa a decirnos que efectivamente estamos equivocados en una cosa por lo que estábamos diciendo. Es decir, ustedes españoles, su gobierno tiene unas leyes que no defienden al consumidor, porque hay cláusulas abusivas, porque resulta que están desahuciando a la gente y esto no es justo. Claro, es lo que comentábamos, es que es más de lo mismo. Sí, indudablemente aquí hay que y no cambiamos de tema. No, porque no resolvemos los temas. Como no los resolvemos, no cambiamos de tema, porque los temas no se resuelven solos. Y a veces parece que estamos esperando a que las cosas se resuelvan solas, en todos los ámbitos. Y hay que hacer algo distinto. Y no, hay que hacer algo. Para que las cosas se tengan que resolver, hay que hacer algo. No hay nadie que no los resuelva, porque está todo el mundo mal. Por lo tanto, o tomamos decisiones o los problemas vendremos dentro de 6 meses y hablaremos de lo mismo, claro, porque no se ha hecho nada para que se resuelva, claro. O a lo mejor es todavía peor. En el caso de los desahucios, en el caso de la reforma de la ley hipotecaria y demás, hay que buscar ahí equilibrios complicados, pero de justicia social. O sea, lo que no puede ser es que los que pagamos religiosamente las hipotecas nos veamos perjudicados respecto a los que no las pagan, indudablemente, porque si no dejamos de pagarlas. Por supuesto. Entonces, eso vaya por delante. Si la cosa no es fácil. Entonces eso es complicado. Pero claro, quien no paga la hipoteca no la paga porque no quiere. Suponemos que no. La inmensa mayoría habrá gente que sí, pero la inmensa mayoría no paga la hipoteca porque no puede. Porque ha tenido una situación que ha impedido pues le está impidiendo ese pago. Claro, ¿de quién es responsabilidad? Y ahí es donde digo que es justicia social. ¿La responsabilidad es solamente del que ha contratado y ha asumido la hipoteca? ¿O también de la entidad financiera que le ha otorgado la hipoteca? Porque claro, cuando nosotros estamos en un proceso muy arriba del desarrollo inmobiliario de este país, en el que las entidades financieras, los préstamos que estaban dando hipotecarios, bueno, pues todos sabemos cómo se estaban dando y con datos objetivos en cuanto a porcentaje de financiación y demás, los niveles de riesgo que estaban asumiendo, ellos sabían los que eran, porque para eso tenían departamentos de riesgo. Y dar determinadas hipotecas a determinadas personas o a determinadas empresas o a determinados promotores era muy arriesgado. La cobertura, bueno, pues la cobertura era que como todo tenía una garantía hipotecaria detrás, en un proceso en el que esa garantía hipotecaria, en los valores de tasación cada vez iban más altos, en el peor de los casos, que no se estaba produciendo porque el nivel de morosidad era muy bajo, en el peor de los casos, si se producía un impago, el bien valía más de lo que valía cuando yo otorgué la hipoteca y por lo tanto tenía perfectamente cubierta la deuda que tenía el préstamo, pues estaba asumiendo y por lo tanto yo como entidad financiera estaba absolutamente cubierto. Resulta que eso no pasa así, resulta que se nos cae todo, resulta que los impagos empiezan a irse al 8, al 9, al 10%, resulta que los valores de tasación de los bienes ya no son los que eran, sino que se nos están bajando un 10, un 15, un 20%, y por lo tanto la cobertura de la deuda con el bien hipotecado no es suficiente. De tal forma que el que tiene que pagar no paga, se empiezan a ejecutar las garantías, se empieza a haber desahucios y además el que va a la calle debiéndole al banco. En un proceso que, bueno, que esas son las reglas del juego según la legislación que nosotros tenemos. Pero paralelamente a eso no tenemos que olvidarnos que todos los españoles, incluido el que se está yendo a la calle, a través de sus impuestos, ha puesto dinero para rescatar a las entidades financieras. Por lo tanto, es de justicia que el coste lo asuman todos, no solamente los consumidores, que ya lo están asumiendo perdiendo su casa. Pero además deberíamos de plantearnos si tiene que mantener la deuda por vida o no. Pues yo lo tengo claro, pero claro, desde mi punto de vista, quizás desde el punto de vista de entidades financieras cambia, pero lo que no puede ser es que con dinero público estemos poniendo dinero encima de la mesa para rescatar el sistema y que a la vez, ese dinero público viene de los contribuyentes, y que a la vez a los contribuyentes los estemos penalizando, desociándolo y encima debiendo dinero todavía más a la entidad financiera. No,
No, no. Esta responsabilidad es compartida y los costes deberían ser compartidos y no solamente para una de las partes. ¿Problema? Pues el problema es que lo que se establece es que si eso es así, si la reforma va hacia ese sentido, no se van a dar préstamos hipotecarios prácticamente ninguno. Pues si no se pueden dar, que no se den. Si es que en este país todos queremos y tenemos derecho, obviamente, a ser propietario de una vivienda, pero es que solamente en este país. En otros países mucho más desarrollados que nosotros funcionan con alquiler y hay mucho más movimiento y eso permite más movimiento de personas entre unas empresas y otras porque no te ata nada, como puede ser una hipoteca, al sitio donde estás viviendo. Y bueno, pues que cada uno elija y que haya más diversidad entre claro, lo que es alquiler, no a los precios que estamos pagando, claro, alquiler y propiedad. Y a mí también me gustaría tener un Ferrari, pero es que no lo puedo pagar. Y no lo tengo, porque no lo puedo pagar. Aunque me den un préstamo, porque no lo puedo devolver. Entonces, por desgracia, no todo el mundo, aunque tengamos derecho, podemos tener un Ferrari, porque no podemos pagarlo. Entonces ahí hay que buscar el equilibrio y no pasa nada porque el nivel de préstamos que estaban concediendo los bancos no pueda ser el que era. Porque, entre otras cosas, esa ha sido la situación de llevar a un endeudamiento del sector privado brutal como el que estamos asumiendo. A ver, es un tema complicado, porque hay que buscar equilibrios, pero en el equilibrio, además de rentabilidades, hay que poner una variable que es justicia social. Por supuesto que sí. De todas formas, yo creo que nunca le vamos a agradecerlo bastante a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santamaría, que entre las condiciones de esta nueva reforma haya puesto que en todo caso no se van a ejecutar hipotecas salvo que lleven 3 meses sin pagar. Creo que nunca se lo vamos a agradecer lo suficiente. En fin. Dicho, eso lo digo yo. Ahí indudablemente, yo no sé si tienen que ser 3, 6, 2 o No, 26. 3. Ya, pero digo que no sé los que tienen que ser. Ya, yo tampoco. Pero sí que tiene que haber un límite. ¿Cuál? Pues quizá 3 meses no es el más adecuado. Pero sí que tiene que haber un límite en el que a la gente no se le ahogue y se le dé vida y pueda surgir del subsuelo donde está. En 3 meses no creo que nadie surja del subsuelo. Repito, se lo agradeceremos los españoles de por vida. La importancia, Ángel, del sector agropecuario en España y en Castilla-La Mancha es grandísima. Tenemos grandes explotaciones ganaderas, agrícolas. Se hacen bien las cosas. Creo que a lo mejor no se ha explotado lo suficientemente bien a lo largo de los muchos años últimos el sector agropecuario en España, cuando creo que es lo que tenemos realmente como materia prima básica. Digo que no se ha explotado bien, sí se hace bien, sí se puede hacer bien el producto, pero a lo mejor no somos capaces de comercializarlo y de ponerlo en valor en el mercado. ¿Qué opinas de todo esto? A ver, yo creo que España, uno de los sectores que más nos puede apoyar para salir de esto es el sector agroalimentario. Estoy absolutamente convencido. ¿Quiere decir que solamente tenemos que apostar por el sector agroalimentario? Pues no. Que volvemos otra vez a España, que esto no es un péndulo, que no es una cosa que entre o el la blanco contraria, y el negro hay muchos que hay muchos matices. Entonces, tenemos que apostar por muchas cosas y, entre otras, por el sector agroalimentario. La calidad técnica de nuestro producto está más que contrastado. La capacidad técnica de producir nuestro producto está a niveles tecnológicos absolutamente contrastados. El problema es que parece que tenemos sector agroalimentario, pero no industria agroalimentaria. Porque en muchas ocasiones nos estamos convirtiendo exclusivamente en oferentes de materia prima barata y mano de obra barata. Y quien está generando valor añadido al producto que nosotros estamos produciendo no somos los españoles. Porque estamos exportando, que está bien, pero estamos exportando un producto barato para que otro genere esa industria, lo ponga en valor y se lleve el beneficio de esa puesta en valor del producto, sin irnos más lejos de lo que puede ser el aceite o puede ser el vino, en el que nosotros somos los mayores productores o de los mayores productores, pero también de los mayores exportadores de producto a granel. Y el producto a granel tiene un precio, que es el que te quieren pagar a veces, tiene un precio. Pero es que el que compra el producto a granel no lo compra para venderlo a granel, lo compra para montar una industria asociada a ese producto, para generar un valor, para embotellarlo, para darle una forma, para darle una etiqueta, para ponerlo en bonito y poder sacarlo al mercado y meterle un sobreprecio. Eso no estamos capacitados. Y casi sin esfuerzo. Entonces, yo creo que ahí
vuelvo a repetir, que no es la solución a este país, Ya. pero que una pata más a la que apoyarnos es esa. Y yo creo que tenemos capacidad suficiente, porque tenemos materia prima potente, tenemos mano de obra buena, pero nos falta quizás una parte de comercialización, una parte de industria, y sin quizás, nos falta una parte de comercialización, una parte de industria que nos permitiría generar un valor añadido, que eso lo están generando otros y que lo podríamos pues tener nosotros. Si te parece, hablamos algo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo que quieras. Al final, ¿cómo están saliendo, qué relaciones son las que está teniendo Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Marcial Marín, consejero de Educación, y en su caso con María Dolores Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha? Al final, ¿cuál es el presupuesto, con qué presupuesto cuenta la Universidad de Castilla-La Mancha? No lo sé. Si es definitivo. No lo sé todavía porque se está negociando. Todavía la estamos universidad no tiene presupuesto aprobado porque falta que la Junta de Comunidades autorice el capítulo 1 de gasto de personal para ver cómo se financia y al final la universidad pueda cerrar sus propios presupuestos. En principio las transferencias nominativas que había eran las que son, 98, 100 millones de euros, lo que sea, más lo que tenga que venir de financiación por investigación, más la parte de tasas que pagan los alumnos y demás, pero que al final necesitamos, o no, la universidad necesita un presupuesto pues en torno a 150 millones de euros. Y si no, pues tenemos problemas de funcionar como estamos funcionando. ¿Cómo son las relaciones? A ver, yo no tengo más información de la que últimamente podemos ver en prensa, ¿no? Pero parece ser que la situación más conflictiva que podía haber hace unos meses no existe y parece ser que hay un acuerdo entre el equipo de dirección de la universidad y el equipo de gobierno de la Junta de Comunidades de sacar el proyecto hacia adelante. Ahora, ¿a qué coste y cuáles son las decisiones internas que tiene que tomar la universidad? Pues la universidad tendrá que ponerlo encima de la mesa y tendrá que hacerlo. Yo creo que, como todo, la estructura que teníamos es muy complicado mantenerla con el nivel de presupuestos que nos van a transferir. Y eso, pues el rector de nuestra universidad pues tendrá que decidir cómo gestionamos el proceso. Hay una necesidad de racionalización de la oferta de títulos que se va a abordar, no sé muy bien en qué términos, pero se va a abordar. Hay una necesidad de captar más alumnos, indudablemente se está haciendo una oferta mucho más especializada que nos permita captar a esos alumnos. Hay una promesa por parte del rector de que no va a peligrar los puestos de trabajo obviamente de los que son funcionarios no, pero de la gente que está en formación, y esperemos que esas promesas se puedan llevar adelante. Lo que pasa es que estamos en una situación financiera bastante complicada. Entre lo que preveía el gobierno de Castilla-La Mancha al respecto del déficit para el 2012 y las cuentas definitivas de la universidad, al final la Universidad de Castilla-La Mancha ha cerrado el año 2012 con un déficit del 2,5 millones, inferior a los 4 millones que preveía el gobierno de Castilla-La Mancha. No sé cómo hacemos las cuentas. A ver, lo que pasa es que la situación que tenemos ahora, bajo mi punto de vista, es un poco irreal en el sentido siguiente. Nosotros somos capaces de, por el propio proceso de justificación de ingresos, en ámbito de investigación sobre todo, con gasto ejecutado, es un poco más técnico, ¿no? Pero con gasto ejecutado en ejercicios anteriores, poder justificar ingresos presupuestarios de ejercicio corriente, de tal forma que nos permite tener ingresos que en ese año no generan un gasto porque el gasto está ejecutado. Yeah. Eso ha permitido que ese déficit sea menor del que se podía esperar, pero esa situación no es sostenible en el tiempo. Yeah. Es decir, jugar con desfases presupuestarios de ejercicios, bueno, pues sí, porque al final bien, pero eso llega un momento que ya está justificado, el tiempo ya no hay claro. más. Y por lo tanto, lo que tenemos que buscar es una justificación de gasto ejecutado de un ejercicio con ingreso presupuestario de ese ejercicio. Y ese equilibrio con el presupuesto de ingresos que puede tener la universidad y el presupuesto de gastos que ha ido teniendo no es sostenible. Por lo tanto, si el presupuesto de ingresos se reduce, el presupuesto de gastos se tiene que reducir. Sí o sí, porque si no, no podemos pagarlo y el déficit todavía será mayor. Indudablemente ahora mismo no hay problema ni hay miedo por parte de los trabajadores de que no cobren sus nóminas, obviamente. Esa situación yo creo que está más que superada y ahí, bueno, desde la universidad se ha reconocido el esfuerzo porque es así y no es porque estén haciendo un favor, porque es su obligación, pero hay que decirlo, es así que desde la consejería se están transfiriendo los fondos mensualmente que la universidad necesita y por tanto, bueno, pues las realidades son esas y eso lo está haciendo.
pero con los fondos que se están transfiriendo no sé cuál es el límite temporal para poder cuadrar ingresos y gastos. Ya. Entonces ahí hay que hacer una reforma importante en la estructura o bien de ingresos o bien de gastos de la universidad, porque si no, no va a haber cuadre en ejercicios futuros para poder mantenerlo. O tú, Ángel, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como decano de la facultad, ¿cómo estáis sufriendo estos recortes, esta crisis? ¿Te está afectando en mucho en profesores, en proyectos de investigación, sí, en cosas culturales, sociales, económicas que hacéis dentro? Sí, que me consta. Afecta muy mucho. Mira, para que te hagas una idea, nosotros estábamos manejando presupuestos por distintos vías, ¿no? Pero presupuestos exclusivamente para mantenimiento de actividades corrientes. No, obviamente no tiene que ver, los sueldos no están ahí ni nada parecido, ¿no? Pero de mantenimiento de lo que es la propia facultad, de lo que son conferencias, de lo que son seminarios, ciclos de cine, teatro, viajes para poder hacer contactos, lo que sea, inversiones de en torno a 300 y pico mil euros, 350, 360 al año. Y el año pasado, no lo sé lo que será, el presupuesto que manejábamos era de 70.000 euros. Yo puedo entender que pueda ser o podamos ser malos gestores, pero tan malos gestores no. Me explico. Si yo manejo un presupuesto de 300.000 euros, puedo ajustarme, pero no puedo ajustarme en 200.000 euros, porque eso no es ajustarme, eso es que tengo que dejar de hacer cosas. Claro. Tengo que dejar de hacer cosas. E indudablemente eso lo podemos agravar todavía más en el sentido de que antes teníamos compañeros de viaje en el cual presentábamos proyectos y teníamos fundaciones, teníamos entidades financieras que nos acompañaban en el viaje. Ahora eso tampoco existe. Es decir, las entidades financieras, las fundaciones con las que trabajamos no se están alimentando porque las entidades financieras están dando pérdidas y no están dando beneficios, y por tanto ese patrocinio que teníamos, la pelota, pues bueno, se mantiene en algunos casos, por ejemplo con la fundación de Caja Rural de Albacete, de Global Caja y cosas así, que sí que nos están manteniendo los fondos, pero había otras entidades financieras con las que estábamos trabajando y por desgracia para ellas y para nosotros no podemos hacerlo. Por lo tanto, pues estamos gestionando el temporal como podemos. Profesores hay menos de los que teníamos, porque sí que es cierto que los asociados se fueron, no prorrogándole los contratos. La gente de formación, hay que decirlo, sigue estando. Los contratos de ayudantes doctores siguen estando todos los que estaban. Lo que no sé es en qué situación nos encontraremos. Tenemos menos posibilidad de matricular alumnos porque el Consejo de Gobierno de la Universidad sí lo decidió, pero tenemos menos gente matriculada en la Facultad de Económicas, no porque no haya demanda, sino porque hemos cortado el acceso hasta punto de llegar a nota de corte en economía de cerca de un 9, que eso es muy alto, 9 sobre 10, porque no es 9 sobre, no podemos compararlo con medicina, por ejemplo, porque los estudiantes que van a hacer medicina necesariamente en la prueba de acceso a la universidad hacen un complemento en los exámenes que les permite pasar a 14 puntos frente a 10, que es lo que tendría un alumno normal, pero en el caso de economía no les hace falta ese complemento y por tanto no es normal que los estudiantes se enfrenten a ese extra de examen en la prueba de acceso y por tanto su puntuación sobre 10, y sobre 10 se está pidiendo un 9, casi un 9. Por tanto se está cortando y estamos todos un poco resituándonos en cuál es nuestra capacidad para poder hacer cosas. A nivel de sociedad, en este caso sociedad albaceteña, pues se está notando menos porque con riñones propios estamos manteniendo como podemos las actividades que estábamos haciendo hasta este momento, a costa de dejar de hacer muchas otras dentro de nuestra casa, y sobre todo pues lo están soportando los profesores, que financiación que recibían pues por desgracia ya no se puede dar para mantener sus actividades, proyectos de investigación, traducción de artículos, asistencia a congresos, que antes se le pagaba y ahora no podemos hacerlo. Hemos preferido un poco mantener el servicio que podíamos ofertarle a la sociedad a costa de asumir coste interno nuestro, pero tampoco sé hasta qué momento de tiempo eso podremos mantenerlo. Pues don Ángel Tejada, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, un placer como siempre. Hemos hablado de muchos temas, le hemos dado una actualidad creo que bastante importante por tu parte, brillante y transparente a la situación en España, en Castilla-La Mancha y a nivel mundial. Creo que los espectadores, los televidentes, en este caso por internet, habrán aprendido mucho por tu parte, porque ha sido muy locuaz y muy brillante como siempre.
Para mí es un placer, como siempre, estar aquí contigo y estoy a tu disposición para cuando quieras. Volveremos en otra ocasión, ¿no? Cuando tú quieras y nos cuadren las agendas, perfecto. Seguro que sí. Gracias, Ángel, por todo. Gracias a Muchas vosotros. Y a todos ustedes, pues nada, emplazarles a una nueva edición de estos encuentros digitales que, como siempre, les ofrecemos por Internet y, en este caso concreto, en el caso de Ángel Tejada, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pues para que vean ustedes un poquito desde un punto de vista profesional, puro y duro, y de la realidad social que él también intenta transmitir, pues la situación de lo que está pasando en Castilla-La Mancha, en Albacete, en España y también, en este caso, en el mundo. Que sean felices y hasta cuando ustedes quieran.